Dios les bendiga, amados hermanos, amigos que nos acompañan. Gracias a nuestro Dios que nos da el privilegio para escudriñar su bendita palabra. En esta ocasión nos toca analizar el Salmo 17. Es un salmo, ¿verdad?, de una oración de David pidiendo protección al Señor. Un salmo que nos queda de ejemplo también para nosotros aprender, ¿verdad?, cómo orar a nuestro Dios y en esas necesidades urgentes que tenemos de la ayuda del Señor, ¿verdad? Muchas veces, así como David, el hombre se puede encontrar y vamos a aprender de David, ¿verdad? Cómo él clamó a Dios, cómo expresó sus necesidades y cómo le urgía esta ayuda de nuestro Señor. Primeramente diremos, ¿verdad? La confianza de David. David confía en la misericordia de Dios. Sabe que es un Dios de promesas, que es un Dios de palabra, que es un Dios verdadero y que va a cumplir lo que Él le ha dicho. Y el salmista nos habla de la integridad de nuestro Dios, de la grandeza de nuestro Dios, y Él se pone abiertamente, ¿verdad?, para que el Señor le examine, pero Él quiere recibir esa respuesta de Él, ¿verdad?, en esta necesidad urgente que tiene. Y él muestra, ¿verdad?, lo que él es como un ser humano. Él nos enseña que las súplicas individuales surten efecto cuando vivimos en la santidad a nuestro Dios. Y el Salmos 22, versículo 3 al 5, nos habla algo acerca, ¿verdad?, de esa confianza del hombre que debe de tener, una confianza que nos quedó grabada en los Salmos para que nosotros recordáramos. Dice el Salmo 22, 3 al 5. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Es decir, que durante los salmos, ¿verdad? Muchas veces parece que estamos repitiendo una y otra vez, pero era la forma, ¿verdad? Cómo el pueblo de Israel alababa a nuestro Dios que habitas entre las alabanzas. Ellos tenían ciertas exclamaciones que habían sucedido en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En los libros más atrás, y ellas los tenían como una oración, ¿verdad? Entonces David recuerda estos sucesos que también pasaron allá al principio en el libro de Deuteronomios y él le da gracias a nuestro Dios, ¿verdad? De esta manera y la confianza que el hombre debe de tener, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos ellos fueron librados también. Entonces, hermano, lo primero que vemos es la oración de un hombre justo. Dice la palabra de nuestro Dios que Dios escucha a aquellos que son justos, aquellos que practican la justicia, aquellos que anden en verdad. Y sin duda alguna, ¿verdad? David había trabajado en ello y él clama a Dios en esta oración, ¿verdad? Sabiendo la vida que él ha llevado, la vida que él ha tenido y ha transcurrido, y él considera que de acuerdo a los mandamientos de Dios, él ha sido justo, por lo tanto el clamor de él es por la vindicación. Él defiende, ¿verdad?, su causa. Él quiere que Dios lo ponga de una manera justa, especial, ¿verdad? Donde él debe de estar, que no sea tenido este hombre como alguien que practicó la injusticia. Dice Salmos 17, 1 y 2. Oye, oh Señor, una causa justa. Atiende a mi clamor. Presta oído a mi oración, que no es de labios engañosos. Que de tu presencia venga mi vindicación, que tus ojos vean lo que es justo. Entonces lo que él quería, que Dios le limpiara justamente, que
David se encontrara, ¿verdad?, delante de Dios en buenos ojos y delante de los hombres también. Y él le pide a Dios, ¿verdad?, que escuche, escúchame, Señor. Qué bonito es cuando el hombre puede hablar con el Señor de esta manera. Cuando el hombre, ¿verdad?, que ha obedecido a Dios y que practica la justicia, poder conversar con el Señor a través de la oración y pedirle que le escuche, que le atienda. Y él también le dice, ponme a prueba, ¿verdad? Porque David en esta oración, él sabe de la manera que ha vivido, de la manera que ha trabajado. Es como el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando dice allá en el libro de los Hechos, de aquí en adelante nadie me cause problemas. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que él estaba trabajando para Jesús. David sabía que él estaba viviendo y trabajando para Jesús, ¿verdad? Entonces tenemos un privilegio del cual gozaba David. Saber que en cualquier momento clamar a Dios, Dios le escucharía. Esto nunca lo dudó. Y es importante, mis hermanos, mis amigos, que cuando nosotros oremos tengamos esa confianza y que hablemos con Dios, ¿verdad? De la sinceridad de nuestro corazón. David le dice, mis labios no son engañosos. Entonces David está seguro, hermanos, de su clamor, de su derecho, ¿verdad? Que él tiene como un siervo de Dios, un hombre sincero, que la causa por la cual está orando es justa. También lo es porque el salmista encomienda su caso a Dios. Y esto es muy importante. Cuando él está orando a Dios, él está pidiendo por él, pero él está pidiendo también, ¿verdad? Por sus enemigos que sean quitados, que sean castigados por la manera que se han conducido. Pero este hombre justo no tomó venganza por sí mismo, sino que este hombre clamó a Dios para no tomar la venganza con sus propias manos y en su oración encomienda el caso a nuestro Dios. El favor de Dios viene de una manera maravillosa cuando el hombre le sirve, cuando el hombre funciona de acuerdo a los mandamientos de Dios, cuando el hombre obedece a Dios. El Salmo 105, versículo 13 al 15, nos da un ejemplo, ¿verdad?, de lo que David nos está enseñando. Cuando vagaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, él no permitió que nadie los oprimiera. Aquí está el favor de Dios cuando el hombre le sirve. Hablando del pueblo de Israel, hablando de su nación, hablando del cuidado que el Señor tuvo de ellos. Dice, y por amor a ellos reprendió a reyes, diciéndoles, es decir, que el Señor cuidó de los suyos. No toquen a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. Cuando oramos a Dios, hermanos, esperemos la respuesta. Y también sabedores que hemos sido justos. Y también con el conocimiento de esta protección que Dios ya dio en el camino y en el momento que tuvieron que estar enfrente ante aquellas naciones y ante aquellos reyes. De la misma manera, Salmo 107, versículo 4 al 7. Vagaron por el desierto, por el lugar desolado. No hallaron camino a ciudad habitada. Estamos hablando de los siervos de Dios. Estamos hablando de una oración justa. Estamos hablando de un hombre que deja todo en manos de Dios y que los salmos nos abren la mente y el corazón para que nosotros podamos entender de la manera que el Señor protege a sus siervos hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces, hagámonos esa ilustración, esa imagen.
¿Cómo se encontraba esta nación en ese momento? Hambrientos y sedientos. Entonces en su angustia clamaron al Señor. Mire lo hermoso, lo maravilloso de ser justos, de servir a Dios. Y Él los libró de sus aflicciones y los guió por camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Lo que nos enseña David, hermanos, es cómo orar a Dios en los momentos difíciles. Muchas veces el hombre se interroga a sí mismo o interroga a los siervos de Dios. ¿Acaso no es Dios? ¿Acaso no lo sabe todo? ¿Acaso Él no conoce mi necesidad? Sin duda alguna, Dios conocía todas las necesidades de David, todos los pasos de David, el antes y el después, como conocía a su pueblo. Pero cuando el pueblo se vio en necesidad, Él clamó. Amados amigos y hermanos, Dios quiere que clamemos, Dios quiere que le busquemos, Dios quiere que le sirvamos, Dios quiere que tomemos acción como Él lo ha establecido. Cuando tú vives justamente y te conectas con Dios a través de la oración, Él te va a enseñar el camino recto y Él te va a llevar a ese lugar maravilloso donde debes de estar. Salmos 121, versículo 8. El Señor guardará su salida y tu entrada. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Sin duda alguna, mi estimado amigo, la enseñanza de la palabra de nuestro Dios, a través de este salmo, a través de la Biblia, es que si usted le sirve a nuestro Dios, usted va a tener esta protección. Usted va a aprender a ver esta protección como nosotros la vemos. Esta protección, ¿verdad? Es espiritual, es divina y es maravillosa. El Señor va a cuidar de tu salida y de tu entrada desde el momento que tú le obedezcas, desde el momento que tú le sirvas, desde el momento en que tú tengas la bendición de orar a Él y pedirle tu necesidad. Dios examina a este hombre, lo observa cuidadosamente para conocerle. Salmos 17, versículo 3 al 5. Salmos 17, versículo 3 al 5. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada hallaste. He resuelto que mi boca no peque en cuanto a las obras de los hombres por la palabra de tus labios. Yo me he guardado de los caminos de los violentos. Mis pasos se han mantenido firmes en tus sendas. No han resbalado mis pies. Cuando Dios examina al hombre, el hombre debe de saber en dónde está caminando. David tenía esa confianza de hablar abiertamente con Dios. Es una gran enseñanza para nosotros, hermanos. ¿Cuál es, hasta dónde puede llegar la confianza con nuestro Dios? ¿Y hasta dónde nuestro corazón puede ser examinado? Y decirle al Señor, he aprendido y he comprendido tu palabra y he llenado los requisitos que tú quieres y no has hallado nada malo en mí. Cuando uno sufre o cuando el enemigo ataca, lo primero que debe de hacer es examinarse y dejarse examinar por Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Job muchas veces se preguntó, ¿verdad? ¿Qué mal había hecho? ¿Por qué estaba viviendo de esa manera? Él sabía que había hecho las cosas de una manera justa, pero había algo que él no comprendía, mas sin embargo los amigos de Job constantemente, ¿verdad?, lo atacaban y querían meterle en su corazón y en su mente que él había pecado, que él había fallado. Pero
Lo primero que debemos de hacer es examinarnos a nosotros mismos. No he hecho nada. Me he portado dignamente como tú lo mandas, Señor. Examíname, examíname y ayúdame para ver, ¿verdad? Mi corazón. El salmista lo hace como sucede a menudo. Parece que lo hacía también durante la noche, ¿verdad? Cuando este hombre no podía dormir. Él dice, tú has probado mi corazón. Es decir, que ya había pasado ciertas aflicciones, ciertas ciertas dificultades. dificultades. Me has Me visto, has visto. me has visitado de noche. Y es la noche, ¿verdad? En la meditación. Es la noche, ¿verdad? Donde el hombre se da cuenta de la grandeza de nuestro Dios. Me has puesto a prueba y nada hallaste, dice este hombre. En su integridad hacia Dios uno debe de tomar una resolución de corazón, de servicio y de obediencia. ¿Cuál es la solución que tomamos nosotros como cristianos? Servir a Dios y obedecerle. ¿Cuál es la decisión que toman nuestros amigos que escuchan la palabra de nuestro Dios? Bueno, el consejo de David es que nos pongamos, ¿verdad? En cuanto a nuestras obras, a la orden de nuestro Dios. Dice el Salmo 119, versículo 10 y 11. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Otro hermoso mensaje. ¿Cómo debemos buscar a Dios? ¿Cómo debemos servir a nuestro Dios? ¿Cómo es dirigida tu vida? Este hombre dice de la manera que ha buscado y de la manera que está sirviendo. Y que los mandamientos están en su corazón y en su mente, como le dijo el Señor al pueblo de Israel, que meditara en la palabra de día y meditara de noche, que meditara en ella cuando fuera en el camino, que la tuviera en su frente, que la tuviera, ¿verdad?, en la puerta, que la tuviera en todo lugar donde ha sido visible. Y sin duda alguna, David conocía de ello. Y dice, yo la he guardado, la he atesorado, está conmigo. Yo la quiero, yo la necesito. Ella me ayuda para no pecar contra ti. Ella me hace reflexionar. Su vida estaba regida por la palabra del Señor. Había seguido sus caminos, había andado por el camino que Dios le había marcado y sus pies no se habían apartado de él. Sus pies no habían resbalado. Estamos hablando de un hombre justo que está clamando a Dios protección divina en sus necesidades, en sus aflicciones, en sus momentos difíciles. Y él dice, ¿verdad? Que él ha sentido que ha sido examinado por el Señor. Salmos 16, versículo 7. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. ¿Qué dijo el salmista? ¿Qué había dicho? Tú has probado mi corazón. Mire lo que dice el Salmo de 16, 7. Bendeciré al Señor que me aconseja. Es cuando nosotros le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Es cuando nosotros oramos llenos de gratitud. Es cuando nosotros meditamos en esta hermosa palabra. Es cuando nos hacemos un autoexamen y sabemos que estamos en el camino correcto de nuestro Dios. Su oración es pidiendo protección. La oración de un justo pidiendo protección. Sin duda alguna, ¿verdad?
era algo a lo que tenía derecho por el servicio que hacía a Dios. Era algo que Dios había prometido al hombre. Es algo que Dios nos promete, ¿verdad? Protegernos, ponernos, ¿verdad? Lejos de un lugar que no seamos dañados, lejos de personas que nos quieran dañar, estar en ese lugar especial y eso es lo que pide Él. Salmos 117, versículos 6 al 9. Yo te he invocado, oh Dios, porque tú me responderás, inclinarás a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra maravillosamente tu misericordia, oh Salvador, de los que se refugian a tu diestra, huyendo de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas, de los impíos que me despojan, de mis enemigos mortales que me rodean. En la oración, con todo su corazón, este hombre le pide a Dios lo que él le ha prometido. Y él pide con la seguridad que va a responder el Señor. Cuando pidamos en oración de protección, hermanos, pidamos como David nos está enseñando. Dejémoslo en manos de Dios, pero creyéndolo. Muchas veces el hombre pide y dice, al fin que sé que es imposible, al fin que sé que no lo va a hacer. Y David dice, muéstrame tu amor protegiéndome. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. ¿Y de qué estaba pidiendo protección? De aquellos enemigos que le rodeaban, de aquellos enemigos que le perseguían, de aquellos enemigos que lo hacían sentirse abrumado. Pero él sabe que tiene un Dios maravilloso, ¿verdad? Y le pide que esta protección sea mostrada a través de su misericordia, a través de su amor, a través de su bondad. Entonces, hermanos, qué maravilloso es, ¿verdad? Cuando el hombre clama a Dios y en él encuentra esa seguridad de protección. Ahuyenta a los que contra mí se levantan, dice este hombre. Pero mire su oración. Después de ser examinado, el salmista hace esta petición. Muestra maravillosamente tu misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Porque es único, porque es verdadero, porque es poderoso. Dice Éxodo en el capítulo 15, el versículo 11 al 13. ¿Quién como tú entre los dioses? Incomparable, es único, es un Dios verdadero. Oh Señor, ¿quién como tú majestuoso en santidad? Incomparable. Eres al único al cual podemos clamar, eres al único al cual puedo pedir, dice David. Temible en las alabanzas, haciendo maravillas. Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. En tus misericordias has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder has guiado a tu santa morada. Con este lenguaje el salmista pide una acción definida de Dios. Reconoce y acepta la misericordia, el amor de Dios tan importante en el pacto con Él. Mire a dónde va haciendo memoria el salmista en esta petición de protección. Mire lo maravilloso que Dios nos muestra a través de su palabra, mis amigos. ¿Cómo usted puede tener la confianza que tuvo David? ¿Cómo usted puede ser protegido como lo fue David? ¿Cómo puede usted estar entre nosotros clamando a este Dios que es único y que es verdadero y que no hay otro como Él? Que las maravillas de nuestro Dios son únicas.
Esta ternura de nuestro Dios expresa en la niña de tu ojo, que toca este punto, David, esa pupila, ¿verdad? Que es la pupila que uno protege con mucho cuidado y la acción del ave de esconder sus pollitos abajo del plumaje. Dice Deuteronomios capítulo 32, versículo 10 al 11. Lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. Lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos, como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó y los llevó sobre su plumaje. ¿Por qué? Porque en el verso 8 el salmista en su petición de protección, él quería ese cuidado tan cercano a Dios. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme a la sombra de tus alas. Esta es la protección que está pidiendo David. Esto es lo que él necesita. En este momento él se encuentra y se siente, ¿verdad? Como se sintió el pueblo de Israel en algunas ocasiones, solo, en el desierto, volteando para un lado y volteando para otro, ¿verdad? Cuando creía que no tenía esperanza. Dice que llegó el Señor, lo cuidó, lo protegió, lo guardó como a la niña de sus ojos. Pensemos por un momento cómo cuidamos nosotros nuestros ojos. ¿Qué tan importantes son para nosotros nuestros ojos? Bueno, en la petición que hace David, le pide a Dios que le proteja de esa manera y que le guarde como un águila guarda a sus polluelos debajo de sus alas. Esa es la petición que hace David. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas, de los impíos que me despojan, de mis enemigos mortales que me rodean. Extendió sus alas y los tomó y los llevó sobre su plumaje. Y mire las características de estos hombres malos de los cuales David pedía protección. Dice Salmos capítulo 17, versículo 10 y 12. Han cerrado su insensible corazón. Hablan arrogantemente con su boca. Ahora han cercado nuestros pasos. Fijan sus ojos para echarnos por tierra. Como león que ansía despedazar, como leoncillo que acecha en los escondites. En esta petición de protección, este hombre pide que sus enemigos sean sometidos. ¿Por qué? Son enemigos reales, son enemigos peligrosos, son enemigos que no escuchan, son enemigos que quieren destruir a los justos. Dice cuando él los describe, ¿verdad? Que son enemigos que quieren devorar como un león. Se sentía acechado, atemorizado, quizá aterrorizado. ¿Por qué? Por este tipo de hombres. Han cerrado su insensible corazón. Es decir, no escuchan, no entienden, no quieren ver, no reconocen el poder de nuestro Dios, no ven la grandeza de nuestro Dios, mas sin embargo su boca habla de una manera no conveniente hacia los siervos de Dios, hacia el mismo Dios. Dice David, me siento de esa manera acechado. Salmo 73, versículos 5 al 8. Salmo 73, versículos 5 al 8. Mire lo que muchas veces piensa el hombre acerca de los hombres malos. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto,
El orgullo es su collar. El manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura. Se desbordan su corazón con sus antojos. Se burlan y como, con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición. Tenemos a Dios, pero ¿qué ven nuestros ojos? Vemos un enemigo que se ha engrandecido. Vemos un enemigo que aparentemente lo vemos con todas las comodidades. Aparentemente a ellos no les sucede nada, como si ellos tuvieran una protección especial y nosotros decimos, ¿por qué a nosotros? Bueno, mi estimado amigo, mi estimado hermano, nuestro Dios dice que es necesario que suframos aflicciones, persecuciones, ¿verdad? Por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Así es que si sufrimos por la causa de Cristo, somos bienaventurados. Si sufrimos por servir a Dios, somos bienaventurados. ¿Y cómo vemos a los hombres? Como que ellos son inmortales, como que ellos no sufren, como que ellos tienen a su alrededor. Nos da a entender aquí el salmista, ¿verdad? Su manera de vestir, su manera de comer, hasta sus ojos se les hinchan, dice, les saltan de gordura. Es un enemigo, ¿verdad? Que trabaja con el diablo. Pero esas son características de los malos para que nosotros los identifiquemos. Pero David nos está enseñando que Dios nos va a proteger, que Dios nos va a ayudar, que este tipo de hombres, ¿verdad? No van a perdurar para siempre. Pero el salmista también tenía la visión de un futuro glorioso. Él se veía en ese momento, ¿verdad? Que habiendo sido justo y por la tribulación que estaba pasando, que habiendo sido justo y el enemigo que está enfrente de él, pero él clama, ¿verdad? Por esa protección, pero él a la misma vez, a pesar de que está pasando por esto, sabe que Dios le va a responder. Sabe que Dios le va a ayudar y él clama a Dios y él ve un futuro glorioso en su vida. El Salmos 13, Salmos 17, 13 y 14. Esta es la petición, el pedido de acción en la oración de David hacia nuestro Dios. Levántate, Señor, sal a su encuentro, derríbalo con tu espada, libra mi alma del impío, líbrame de los hombres con tu mano, oh Señor de los hombres, oh Señor, de los hombres del mundo, cuya herencia está en esta vida y cuyo vientre llenas de tu tesoro, se llenan de hijos y dejan lo que les abunda a sus pequeños. Líbrame, Señor. Protégeme, Señor. Ayúdame, Señor, de la perversidad del hombre impío de este mundo. Sin duda alguna, mis hermanos, no podemos solos. Es necesaria la oración, es necesario el clamor, es indispensable este contacto con Dios a través de la oración. Y esta es la petición de acción que este hombre quería. Él lo quería ver. Libra mi alma. Sin duda alguna, un hombre que estaba afligido en ese momento, pero orando con confianza, con fe, con seguridad. Él pide una acción específica, que sea mostrado el amor de Dios, que sea mostrada la misericordia de Dios. Salmos 7, 1 y 2. Oh Señor, Dios mío, en ti me refugio. Sálvame de todo el que me persigue y líbrame. ¿Qué es lo que pidió David?
específicamente protección contra su persona, el cuidado de su alma. ¿Qué es lo que nos dice Salmo 7? Oh Señor Dios mío, en ti me refugio. Amados amigos, el propósito de la enseñanza de la palabra de nuestro Dios es que siempre encuentres en Dios un refugio, una protección. Que veas juntamente con nosotros que los hombres que sirven a Dios, los hombres que obedecen a Dios, son protegidos y son guardados por Él. Y son librados como fue librado David muchas veces. Sálvame de todo el que me persigue y líbrame. No sea que alguno desgarre mi vida como león y me despadace sin que haya quien me libre. Yo sé que estás conmigo, Señor. Yo sé que tú me proteges, Señor. No te alejes de mí. Lo importante, mis hermanos, que le pidamos a Dios que siempre esté cerca de nosotros. Lo importante de tener esa confianza y esa seguridad que Dios va caminando de nuestro lado. Lo importante para usted, mi estimado amigo, que le invitamos a que usted también acepte a nuestro Dios para que Él camine juntamente con usted y usted tome su mano. Pero es necesario tener la visión en la palabra de nuestro Dios. No sea que alguno desgarre mi vida como león y me despadace sin que haya quien me libre. En este momento, los hijos de Dios tenemos la protección de nuestro Dios. En este momento, aquellos que no tienen esa confianza de protección en Dios pueden ser despedazados, como dijo David. Esta declaración de confianza nos viene mostrando en los salmos y el Salmo 17, el versículo 15, en cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Ahí está el futuro glorioso que tenía David. Al despertarme, me saciaré cuando contemple tu semblante. Sin duda alguna, hermanos, era en esta vida y la venidera. Porque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos ilustran de un más allá, que más abiertamente en el Nuevo Testamento nos es ilustrada esa ciudad celestial. Y este hombre dice, con toda confianza, en cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro, en hacer lo que tú me ordenas, en vivir como tú me mandas, en hacer lo que tú me digas. Y al despertar, estaré gozoso, saciado por contemplar tu semblante. El salmista pensaba en la comunión con Dios que siempre anhelaba y experimentaba. Esa cercanía, esa comunión, ese camino. Salmos 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. He aquí lo maravilloso de tener la protección de nuestro Dios. He aquí lo maravilloso de clamar a nuestro Dios. He aquí lo maravilloso que en cualquier momento difícil, ahí está Dios. Y la confianza de saber que vivimos delante de Dios con la guía y la protección de Él. Y que nuestra vida terrenal sea abundantemente sirviendo y trabajando para nuestro Dios en la casa del Señor. Morar en la casa de
el Señor. Salmos 27, versículo 4. Siguiendo con el pensamiento, ¿verdad? Del Salmo 17. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Qué es lo que pide el hombre de Dios? Que no me desampares, Señor, que siempre me des el privilegio de servirte, de amarte, de adorarte, de darte la honra y la gloria y de estar lleno de gratitud. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su santo templo, que es lo que vivimos y hacemos a través de la palabra de nuestro Dios, que es la invitación que hacemos a nuestros amigos. ¿Por qué? En el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. En lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en lo alto. Esta es la protección de la cual habló David. Esta es la protección de que él se sentía confiado y que no iba a llegar a un león y lo iba a desgarrar. ¿Por qué? Porque tenía la protección de Dios. Entonces entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificio con voces de júbilo. Cantaré, sí cantaré alabanzas al Señor. Esto es lo maravilloso de servir a nuestro Dios. Salmos 49, 15. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. Sin duda alguna, mis hermanos, una hermosa oración que queda plasmada en el libro de los Salmos. Una hermosa oración que nos enseña que cuando somos justos y vivimos conforme a Dios, Él nos va a escuchar. Que no importa lo que acontezca en este mundo, Dios nos va a proteger. Pero que tengamos una visión de vivir aquí en la tierra siempre al servicio de Dios, siempre obedeciendo a Dios, y que tengamos la visión de la esperanza que tenemos en una vida después de la muerte. Concluimos este salmo cuando el hombre sirve a Dios, Dios lo va a atender, como atendió a David. El Salmo 17, del 1 al 15, nos enseña que Dios nos escucha, como dice el versículo 1. El Salmo también nos enseña, como dice el versículo 3, me has visitado de noche. Que, se, que cuando servimos a Dios, en nuestra vida sentimos la presencia del Todopoderoso. El Salmo también nos enseña que Dios nos escucha y que cuando hablemos, Él nos escuchará. Él atenderá a nuestra voz. Lo dice el Salmo 6, el versículo 6. También el Salmo nos enseña que Dios nos va a guardar como a la niña de sus ojos. El versículo 8. Y es decir, que en Dios tenemos una protección maravillosa y de sumo cuidado. Y esta la tienes tú, mi hermano, y la tengo yo, y también nuestros amigos la pueden tener. También nos enseña el versículo 13, con tu espada libra mi alma de los enemigos. El deseo que tenemos del cuidado de nuestro Dios. Y Dios cuida de nuestra alma. Y Dios cuida de nuestra vida. Y Dios nos protege. Versículo 15, en cuanto a mí, en justicia veré tu rostro. Recordar las promesas de nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra, mis amados hermanos, y que esta enseñanza sea para edificación nuestra
y también para que nuestros amigos mediten en lo maravilloso que es la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias por su atención.